Ahora vamos a... Ahí está. Bueno, vamos a ver este problema del desenrollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando omitimos hacer esa validación, ¿no? Verificar que el resultado que obtenemos en una cierta representación sea el mismo que tendríamos si utilizamos la matriz de rotación. Entonces voy a utilizar aquí únicamente la dinámica rotacional. Tengo un modelo dinámico rotacional de un cuerpo rígido y la representación es con cuaterno. Aquí están los cuaternos, la parte cinemática, y aquí tengo la parte dinámica. Entonces el espacio de configuración pues es SO3 cruz R3, ¿no? Porque estos están, dijimos de Cohen, que en la esfera tridimensional. Porque tiene que ser es un cuádruplo de números, pero con norma unitaria. Por eso están en este lugar. Voy a meter esta ley de control. Voy a meter menos KP por epsilon, menos KD por omega. Bueno, KP y KD son matrices positivas definidas. Recuerden, epsilon es un vector, entonces aquí tengo matriz por vector, me da un vector. KD es una matriz, perdón, y omega es un vector. Otra vez tengo aquí KD por omega es otro vector. Esta es la entrada de control. Aquí no estamos considerando un sistema, bueno, un cuerpo rígido aislado, ¿no? La única fuerza que existe es la entrada de control. Y la definimos de esta forma. Bueno, podemos verificar que este es el punto de equilibrio, ¿no? Un punto de equilibrio de la dinámica en lazo cerrado. Esto es con cuaterno. En el espacio de configuración de la orientación, este punto de equilibrio corresponde a este. Esta orientación en cuaternos corresponde a la matriz de identidad. Y bueno, esta velocidad angular corresponde a la misma, ¿no? Y el 0, 0, 0. Bueno, podríamos verificar que este punto de equilibrio Q barra omega barra es un punto de equilibrio casi globalmente asintóticamente estable. Bueno, el punto de equilibrio del sistema dinámico es casi globalmente asintóticamente estable con un dominio de atracción casi global. Esto surge cuando tenemos más de un punto de equilibrio. Solo tenemos un punto de equilibrio estable y los otros son inestables. Entonces, el dominio de atracción es todo un conjunto, es todo el espacio de configuración, excepto un conjunto de medida cero. Solamente por ahí hay un punto en donde no podemos asegurar que vaya a converger. Esta definición de estabilidad sintética casi global se utiliza para sistemas con múltiples puntos de equilibrio y cuando uno es estable, ¿no? Y bueno, aquí hay otro problema, ¿no? Consideramos retroalimentaciones continuas en un espacio de configuración compacto. Recuerden que el cuaterno vive en la esfera, es un espacio compacto. Lo mejor que se puede lograr es estabilidad asintótica casi global, ¿no? Sería el mejor resultado que se puede alcanzar, dadas las características de los espacios de configuración del sistema dinámico que estamos abordando. Aquí está la pregunta, ¿no? Estabilidad asintótica casi global de Q barra omega barra en S3 plus R3 implica estabilidad asintótica casi global de R barra omega barra en SO3 plus R3. Esta es la pregunta, ¿no? Y si el resultado que obtuvimos con la representación en cuaternos es el mismo que tendríamos con la representación en matriz de rotación. Vamos a verificarlo, vamos a verlo en una simulación. Vamos a considerar un cuerpo rígido aquí algo ideal, ¿no? Con una matriz J igual a la identidad, una ley de control con estas ganancias, KD y KP, y vamos a tomar estas condiciones iniciales.
vamos a hacer este ejercicio. Voy a... Eso está en... Ahora, de los problemas que tenemos para simular es cómo garantizamos que cuando tenemos la ecuación diferencial para el cuaterno, siempre vamos a obtener, cuando integremos, siempre vamos a obtener un cuaterno unitario. Ese es un primer problema que tenemos cuando hacemos simulaciones con cuaternos. Bueno, hay una forma de hacerlo, hay que meter una retroalimentación a la cinemática del cuaterno. Ven aquí, voy a mostrarles lo que tengo. Aquí tengo el sistema dinámico. El sistema dinámico, aquí está J. Aquí S de epsilon la voy a necesitar para hacer un cambio para reconstruir la matriz de rotación. Aquí está el cuaterno, la norma del cuaterno. Y vean, aquí tengo la cinemática del cuaterno. Tengo eta punto igual, dejen poner la aplicación. Aquí tengo eta punto es igual a menos un medio de epsilon transpuesta por omega. Es esta primera ecuación. Luego tengo epsilon punto es 0.5 de eta por la identidad más S de epsilon. Aquí está S de epsilon por omega. Y para mantener la norma unitaria, le voy a poner esta retroalimentación. Esta que está aquí. Entonces, con esta retroalimentación, aseguro que cuando estoy integrando, obtengo siempre un cuaterno con norma unitaria. Acá tenemos la parte de omega punto. Omega punto es J omega cruz omega más los momentos aplicados. Ahora, aquí está la matriz de rotación. Aquí está la matriz de rotación, la puedo obtener en términos de eta y de S de epsilon. Recuerden que yo puedo construir la matriz de rotación a partir de la que construimos cuando rotábamos un vector alrededor de otro. Íbamos de B a U. Entonces, ahí nada más sentimos ahora en lugar del seno y el coseno, tenemos eta y epsilon. Entonces, podemos reconstruir a R a partir de eso. Entonces, aquí yo tengo el cuaterno. De esta forma puedo reconstruir a R. Aquí a R la estoy mandando en forma de un vector porque así la requiere el bloquecito de MATLAB que hace que obtiene el vector y el ángulo. Y aquí tengo el ángulo. Aquí sí le estoy metiendo la función compleja porque aquí vamos a rotar, ¿no? En todas las direcciones, entonces pues, podríamos tener algún problema de que se salga del rango el coseno. Entonces, esta es la parte que tenemos aquí, ¿no? Que sería el sistema dinámico. Aquí sale eta punto, lo integro y obtengo eta. Aquí sale epsilon punto, lo integro y obtengo epsilon punto. Aquí sale omega punto, lo integro y obtengo omega. Y aquí entra el control MB y bueno, aquí el tiempo. Sale RB y teta y bueno, leo omega, eta y epsilon. Entonces, aquí vamos a observar a eta, a epsilon, a omega. Aquí la cambiamos a grados. Y a teta también lo cambiamos a grados. Entonces vamos a tener eta, epsilon, omega y teta.
Y vean aquí, R, es la matriz de rotación. Oye, me parece que no me escuchan. Sí, sí, ¿No? sí se escucha. ¿Me Sí, escuchan? Ah, ok. escucha. Sí. Bueno, entonces hay un compañero ok, entonces nada más, bueno, hay un problema ahí en tu audio, Eduardo. Entonces, aquí tengo la matriz de rotación y aquí está el bloquecito que les decía. Este bloquecito, le doy una matriz de rotación y me obtiene el vector y el ángulo. Vamos a ver lo que hay adentro. Ya con ¿no? Vean, aquí está la matriz de rotación. Aquí, bueno, esto lo hace en función de la traza. Y aquí tiene los casos particulares y aquí tiene el caso general. Aquí está el caso general y lo único que nos faltaba a nosotros era dividir entre 2 veces el seno del ángulo. Aquí está el caso general, el que teníamos en uno de los algoritmos, y aquí nada más nos faltaba dividir entre el seno entre la traza, ¿no? Y vean, aquí está, aquí multiplica por 1/2 y saca el coseno. Aquí la traza nos da, recuerden que nos da 1 más 2 veces el coseno del ángulo. Aquí se le resta el 1, multiplicamos por 1/2 y sacamos el arco coseno. Ya tenemos, lo convierte aquí. Para que sea número real, ¿no? Entonces, este es el algoritmo más completo, ¿no? Aquí considera estos casos especiales. Y el caso general es el que escribimos ahí, pero nos faltaba meter esta división entre 2 veces el seno del ángulo para que el vector se hiciera unitario. Entonces, esto es lo que tenemos en este renglón. Aquí ya tenemos de la red virtual. Simplemente le decimos cuál es el orden de los valores. En 1, 2, 3 van los componentes del vector y en el 4 va el ángulo. Así es como sale de aquí. Aquí simplemente tenemos un acoplador de tiempos de muestreo y aquí tenemos la animación. Ahora acá tenemos el control. Aquí está el control. Aquí está KP, KD y el control que está aquí, el que habíamos dicho menos KP epsilon menos KD por omega. Entonces voy a subirlo por si quieren ustedes hacer también la simulación, ¿no? Si tienen ahí ya listo el MATLAB, el chat. Ya. Listo, ya lo subí. En este caso, KP y KD, nada más que es con que sean positivos, ¿no? Esta es una sintonización nada más para ilustrar el problema que vamos a observar en unos momentos, ¿no? No vimos la prueba, pero básicamente se remite a que KP y KD sean valores positivos. Ok, entonces, esto es lo que tiene el archivo de simulación. Ya lo subí para que lo puedan revisar. El modelo dinámico, donde sale RB, aquí sale teta, el ángulo, la velocidad angular, eta y epsilon, y aquí está la parte de pedal virtual, y aquí está el controlador. El controlador mide epsilon, perdón, y mide omega. Bueno, entonces vamos ahora a regresar acá. Entonces recuerden, queremos saber si la asintótica casi global en cuaternos implica la asintótica casi global en la matriz de rotación. Aquí están los valores, este es KD,
y vamos a tomar estas condiciones iniciales. Vamos a iniciar prácticamente en el punto de equilibrio, simplemente le vamos a dar una velocidad. Ya vamos a poner eso. Entonces, eta, la condición inicial es 1. Aquí es 0, 0, 0. Y la velocidad es 2.094, 2.094, 0, 0. Vamos a ver qué tenemos aquí. Recuerden, es eta, epsilon, omega y teta. Se está compilando. Entonces, este es eta, este es epsilon, y este es omega, y este es el ángulo. Este sería el comportamiento visto desde R, ¿no? Desde la matriz de rotación. Y vean, ¿qué problema tenemos? No es un comportamiento asintótico. Empieza a disminuir, aquí incrementa, otra vez vuelve a bajar, vuelve a incrementar, y ya va a bajar. Si fuera asintótico, lo podríamos acotar por arriba por algo así. ¿Sale? Pues, o sea, tendríamos que tener aquí una cota que viniera bajando así. Como aquí, ¿no? Vean aquí, después de la primera perturbación ya va bajando, y ya sigue disminuyendo, ¿no? Asintóticamente va llegando al punto de equilibrio. Aquí no, aquí baja, y en lugar de converger asintóticamente se va alejando, ¿no? Se va alejando hasta aquí, y luego aquí ya empieza a bajar. Entonces, aquí vemos un comportamiento asintótico, pero acá no, ¿no? Acá tiene no lo podemos acotar por arriba de esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema que tiene, bueno, que tenemos, ¿no? La conclusión en cuaternos no se mantiene cuando estamos con la matriz de rotación. Y van, otra cosa es que, vean, aquí no se dio cuenta, ¿no? 1, 0, 0, 0, les dije que era la misma orientación que menos 1, 0, 0. Si viene para acá, en lugar de quedarse aquí, se vuelve a regresar. Esta orientación de aquí y esta orientación es la misma, pero el controlador no se da cuenta, entonces hace esto y luego se vuelve a regresar para acá. Y bueno, eso se refleja en este comportamiento no asintótico. Este sería el comportamiento con la matriz de rotación y es el comportamiento con los cuaternos. Bueno, el comportamiento que vemos, ese rebote desde este negativo, es que este es un punto de equilibrio estable, este es estable, y este es un punto de equilibrio inestable, ¿no? En el otro, pero al final de cuentas es la misma orientación. Y cuando la trayectoria en ese 3, R3 se proyecta a SO3, se presenta el fenómeno de desenrollo. Este fenómeno en el que ya estaba,
este punto de esta orientación y esta son la misma. O sea, ya estábamos en la orientación deseada, pero no se da cuenta y entonces hace este movimiento que ya no era necesario. Esto hace que esto se salga del punto de equilibrio y regrese. Entonces aquí ya no podemos decir que tenemos un comportamiento asintótico. Aquí se está saliendo. Entonces, este controlador propuesto, el controlador propuesto no logra el objetivo de control en este espacio de configuración, ya que el controlador no se da cuenta de esto. M de Q en omega es diferente de M de menos Q en omega. Aun cuando los cuaternos representan la misma orientación en SO3. Y una forma de lograr el objetivo es diseñando un controlador que cumple esta característica. Pero aquí tendríamos el problema de que tendría que ser un controlador discontinuo para que pueda hacer este cambio de signo. En conclusión, aquí podemos decir que estabilidad sintética casi global del punto de equilibrio Q barra omega barra en S3, R3 no implica estabilidad sintética casi global de R barra omega barra en SO3, R3. Y aquí lo estamos viendo en este ejemplito, ¿no? Este tendría que ir bajando siempre, ¿no? Podría estar oscilando así, pero la oscilación tendría que ir disminuyendo. Pero aquí vemos que llega aquí a este punto, ya está en el punto de equilibrio y se sale, ¿no? Y se sale porque el controlador no se da cuenta de esta característica, ¿no? No se da cuenta de que ya está en la orientación deseada. Ya estaba aquí en el 1000, es lo mismo que el menos 100. Aquí no se da cuenta y eso nos provoca este comportamiento. ¿Alguna duda, comentario? Yo tengo una duda. Adelante. Adelante. En estas gráficas o sea, lo que se ve como, pues, es el comportamiento que no es asintótico. ¿Es solamente cuestión de gráficas o también, por ejemplo, en la posición? Es que aquí no veo cuál es la orientación. O sea, en el movimiento también se vería como que ese cambio brusco. O aquí solo es cuestión como de interpretación de los datos. Vamos a ver el movimiento, no vimos la animación, ¿no? Ujú. Está la animación. Bueno, la animación la estoy haciendo con R, ¿no? Entonces con R va a pensar que ya llegó y luego tiene que volver a dar más vueltas, ¿no? Ujú. Voy a poner aquí en paralelo con la gráfica para que veamos el comportamiento. Otra vez. Deje poner la vista frontal, creo que ahí se va a ver mejor, ¿no? Ahí está. Otra vez. Creo que en la animación no se ve nada, ¿no? Es simplemente la forma de Y es llegar al que punto. si la simulación está con R, no se va a ver, ¿no? Ahí no hay tanto ese.
Ahí está. Bueno, aquí el punto principal es que, fíjate, aquí, si hubiera bajado aquí, ya se hubiera quedado en este punto, si hubiéramos tenido la convergencia como se dice, ¿no? Y de hecho un poquito más fuerte. Pero aquí, como llega a este punto y el controlador no se da cuenta, vuelve a hacer este camino, entonces eso nos saca del punto de equilibrio al que ya queríamos llegar, y bueno, ya toda esta evolución pues, nos va a regresar, ¿no? Ajá, por eso dio más vuelta, ¿no? Sí, De la o sea, teoría. observa cómo converge aquí, ¿no? Aquí sí converge asintóticamente, siempre va disminuyendo para llegar al punto de equilibrio. Y aquí aumenta primero, ¿no? No debería aumentar. O sea, Ujú. cuando vas convergiendo asintóticamente vas disminuyendo siempre vas disminuyendo, aunque poquito, pero vas disminuyendo, ¿no? Y aquí en lugar de disminuir, aumentó este pico por la confusión, ¿no? De que ya estaba en el mismo punto de equilibrio. Entonces, Sí, esto es, más bien se interpreta en términos de cómo haces la convergencia, ¿no? ok. Cómo vas llegando al punto de equilibrio. Te fijas aquí, sí, este comportamiento es asintótico, va Sí. disminuyendo poco a poco, pero aquí no, ¿no? Aquí en lugar de converger, bueno, nos salimos, luego ya regresamos, luego otra vez nos volvemos a salir, ¿no? Entonces, este comportamiento asintótico que se ve acá no se mantiene aquí en términos de la matriz de rotación, ¿no? Ok. Gracias. Eh, una simulación con R, me refiero a interpretar el resultado que obtengo con cuaternos. O sea, yo digo, diseño mi control, ¿no? Ya digo ahí, este control me garantiza que tengo convergencia asintótica con cuaternos. Aquí está, ¿no? Más o menos se ve cómo va convergiendo. Vean, también en este va disminuyendo, esto lo podemos ver como una envolvente, ¿no? Le sacamos el valor absoluto, va ahí, aquí disminuye muy poquito, pero después empieza a disminuir, ¿no? Para acá lo sacamos el valor absoluto y nos quedaría por acá arriba. Ahí va, aquí no disminuye tanto, pero acá ya empieza a disminuir. Aquí también tenemos esa convergencia asintótica. Eso es lo que veríamos. Suponga que no sabemos que existe la R, ¿no? Entonces, hacemos nuestro controlador, decimos asintótico, hacemos esta simulación, ahí decimos, ya se ve también, ¿no? Pero ahora nos dicen, bueno, ¿cuál es la interpretación en términos de la matriz de rotación? Con la matriz de rotación calculamos el ángulo, ¿no? El ángulo para ver cómo es la convergencia del ángulo de la matriz de rotación. Recuerden que la matriz de rotación lleva un vector y un ángulo, ¿no? O sea, aquí estamos viendo el ángulo. Y aquí vemos que la convergencia ya no es asintótica, ¿no? Aquí baja, luego sube, y aquí ya va bajando, ¿no? Aquí ya va más o menos bien. Pero este pico es el que no nos deja mantener el resultado de aquí a acá, ¿no? Ya vamos subiendo, aquí sí ya, bueno, aquí ya va bajando, esto ya lo podemos acotar como por aquí, ¿no? Sí. A eso me refiero, no es tanto como, ajá, sí, R es la matriz de rotación, sí, sí. Sí, hay que hacer un controlador en, en SO3 o hacer un controlador discontinuo en cuaterno. También con un controlador discontinuo podríamos corregir este error, que se diera cuenta, ¿no? De que ya aquí está en el punto de equilibrio. Entonces, déjenme. Vamos a ver un controlador, ¿no? Otra vez una dinámica rotacional. Ahora lo vamos a hacer directamente con la matriz de rotación. ¿Está? Ya no vamos a utilizar los cuaternos, ¿no? Vamos a utilizar la matriz de rotación. Este modelo es equivalente al que tenemos acá con ciertas consideraciones, ¿no? Medio, epsilon transpuesta medio y epsilon punto igual a medio eta i más s de epsilon por omega. Ahora vamos a reemplazar estas ecuaciones con esta ecuación de aquí. Queremos
definir una estrategia de control que estabilice sintácticamente y casi claramente la orientación deseada, definida de esta forma. Tengo una RD que también debe estar en SO3. Y este es el controlador. Este sería un controlador que puede hacer este trabajo. Este es un controlador, bueno, vamos a ver que está bastante rebuscado. Entonces tenemos, es otra vez una retroalimentación de la velocidad angular. Esto es lo clásico, ¿no? La parte derivativa. Luego tenemos una retroalimentación de esta función que se llama RA de R. Y RA tiene esta característica. Es esta sumatoria de A e I cruz RD transpuesta R e I. Entonces, KD y KP son matrices positivas definidas otra vez. Y las AI son constantes diferentes entre sí. Y bueno, aquí las S son los vectores unitarios bueno, perdón, E1 sería 1, 0, 0. Esto sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este es E1, E2 y E3 que están apareciendo aquí. Bueno, vamos a revisar un poco la prueba de estabilidad de este controlador. En realidad, este controlador no viene de ninguna técnica, ¿no? Es particular para este sistema. Entonces, vamos a revisar un poco la prueba de estabilidad. Paso 1, vamos a verificar que la dinámica en lado cerrado tiene un punto de equilibrio en la configuración deseada. Vamos a poner este controlador aquí y vamos a verificar que el punto de equilibrio está en RD. 2, vamos a hacerlo por linealización. La aproximación lineal de la dinámica rotacional es localmente asintóticamente estable. El controlador va por linealización. Y bueno, estabilidad, el paso 3 es estabilidad asintótica local más un solo punto de equilibrio estable implica estabilidad asintótica casi global. Vamos a ver primero el punto de equilibrio. Entonces queremos ver que el punto de equilibrio, de aquí, bueno, es un punto de equilibrio del sistema de enlace cerrado. Entonces, el sistema de enlace cerrado es ¿no? Yo tengo R punto igual a RS de omega, J omega punto igual a J omega cruz omega, y aquí está el controlador. Aquí estaba la MB, que ya la sustituí por el controlador. Entonces, R es un punto de equilibrio del sistema de enlace cerrado, sí, solo sí. R de transpuesta R barra está aquí. Entonces, R de transpuesta R barra tiene que estar aquí. Y vean, en algún lugar aquí tenemos, por ejemplo, Esta es la identidad. Entonces, vean, si logramos que R de transpuesta R barra sea igual a la identidad, entonces multiplicando de este lado por RD, tendríamos que R barra es igual a RD. Entonces, vean, aquí ya no tenemos un error del estilo R menos RD. Aquí como que la medición del error va aquí, ¿no? RD transpuesta R igual a la identidad. Cuando eso se cumpla, sabemos que R barra es igual a RD. Entonces, este va a ser un punto de equilibrio si RD transpuesta R barra está aquí, en alguna de estas soluciones. Vamos a ver cómo quedan estas soluciones, ¿no? Los puntos de equilibrio del sistema de enlace cerrado pues están descritos por la solución de estas ecuaciones algebraicas, ¿no? ¿Cómo calculamos el punto de equilibrio? Pues hacemos las derivadas igual a 0. Esto se hace 0. Esto también se hace 0. Y nos quedan estas ecuaciones algebraicas. De aquí,
y esta de acá. Las tenemos que resolver para R barra y omega barra. Vamos a ver en dónde puede estar R barra y omega barra. Bueno, ahora como R barra es una matriz de rotación, esta no puede ser cero. Aquí no puede ser cero. Y entonces, pues esto implica que omega barra tiene que ser igual a cero, ¿no? Omega es el que tiene que ser cero. Entonces nos queda omega barra igual a cero. Y entonces en esta ecuación, pues se hace cero, y nos queda nada más este término. Entonces, este término es el que captura los puntos de equilibrio. Vamos a ver qué tenemos en RA, ¿no? RA era esta ecuación, es una constante A1 por el vector E1 cruz R de transpuesta R por E1. Un producto cruz entre vectores. Entonces, es algo como esto. A1, E1 cruz RD R barra E1, luego A2, cruz RD transpuesta R barra E2, A3, E3, R de transpuesta R barra E3. Entonces, vamos a acomodar un poquito esto. Vamos a suponer que R de transpuesta R barra lo expandimos como está aquí. Vamos a suponer que este producto es igual a estas tres columnas, estos tres vectores columnas. Esto para simplificar un poco lo que tenemos acá, porque ven, lo que tenemos acá tiene una gran ventaja que está multiplicado por puros vectores de este tipo, ¿no? Aquí el E1 es 1, 0, 0. El E2 es 0, 1, 0. Y el E3 es 0, 0, 1, ¿no? Entonces, estas multiplicaciones pues se ven así complejas, pero con esta notación vamos a ver cómo se reduce. Entonces, con esta notación encontramos que este primer término se reduce a lo que tenemos aquí. El segundo queda de esta forma. Y este es el tercero. El tercer término de esta ecuación algebraica. Y bueno, si la juntamos, nos queda esto, nos queda este vector. Este vector tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, aquí son las componentes de cada RI. Y bueno, con esto podemos armar ¿quién es RD? R de transpuesta. Recuerden que esta era una R1. Esta era una R2. Y esta R3, ¿no? Y aquí estas ecuaciones nos dan algunas igualdades entre componentes. O sea, por ejemplo, tenemos que A1, R12, gorrito, es igual a A2, R21, tilde, ¿no? Entonces, esto se refleja en estos elementos de acá abajo, que están abajo de la diagonal. Ya lo podemos escribir en términos de elementos de arriba de la diagonal. Esto sería RD, R barra. Bueno, ahora, R barra tiene que ser una matriz normal, ¿no? O sea, su determinante tiene que ser igual a 1 y su inversa tiene que ser igual a su transpuesta. Entonces, eso nos introduce estas restricciones, ¿no? Tiene que cumplir estas restricciones para que, la matriz tenga las características que debes tener, que es pertenecer a ese O3. Veamos estas tres ecuaciones. Estas tres ecuaciones las podemos escribir como está aquí, de forma equivalente. Y entonces lo que necesitamos evitar es que esto se haga cero, ¿no? Necesitamos que estas relaciones, estos cocientes, sean diferentes de 1, ¿no? Si no, si se hace 0 ya nos va a quedar todo 0 acá. Y entonces obtenemos esta solución. Todos los elementos fuera de la diagonal son 0. Y los elementos dentro de la diagonal pueden ser más 1 y menos 1. Entonces eso nos genera todas estas posibles
soluciones, ¿no? Tenemos la que queremos, pero también tenemos esta, y tenemos esta, y tenemos esta. Tenemos 4 puntos de equilibrio, y está el que queremos, pero hay otros más, ¿no? Y si hay otro, si el único punto de equilibrio estable es el nuestro, ya lo hicimos. Si hay otro punto de equilibrio estable, ya vamos a tener bastantes problemas. Bueno, aquí afortunadamente las otras combinaciones son inestables. Por aquí nada más que asegurarme algo. ¿Sí están de acuerdo? Aquí, estos son los de la diagonal, ¿no? Aquí tendríamos más menos 1, más menos 1, más menos 1. Aquí tendríamos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esto nos produce las 4 matrices de aquí. Estas. ¿De acuerdo? El sistema se puede parar en cualquiera de esos lugares, ¿no? Ahora lo que tenemos que asegurar es que no queremos que se detenga, pues que sean inestables, ¿no? Para que nos expulsen de ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer la linealización. Vamos a linealizar. En realidad aquí sería interesante tratar de construir una función de Lyapunov y todo lo que hacerlo con cosas de control no lineal, pero bueno, a veces el control lineal nos salva de muchas cosas. Entonces tenemos este punto de equilibrio, este manera cerrado, vamos a perturbar, ¿no? Para ver cómo queda la linealización. Vamos a perturbar en términos de este parámetro delta, que está en R, una constante. Entonces, estas serían las perturbaciones. Las perturbaciones cerca del punto de equilibrio. Aquí hay algo que, bueno, como les comentaba, hacer el control ya en SO3 implica traer un poquito más de maquinaria para poder analizarlo. Yo puedo recuperar una matriz con la exponencial, ¿no? La exponencial tendría algo así, ¿no? Con el vector alrededor del cual está rotando la matriz, lo puedo obtener con este exponencial. Por eso hago la linealización con esta exponencial. En este caso, este es lineal, esto es normal, como siempre, delta omega. Entonces, si lo que vamos a hacer es delta igual a 0, entonces llegamos al punto de equilibrio. Vamos a escribir las ecuaciones, derivamos con respecto a delta, luego evaluamos en 0 y ya tenemos una aproximación lineal. Entonces, esta es la dinámica en lazo cerrado perturbada. Es la que teníamos, nada más que la estamos perturbando con un delta. Por todos lados el delta. Entonces, diferenciamos ahora con respecto a delta y evaluamos en delta igual a 0. Nos queda esto de aquí. Y bueno, aquí redefinimos, ¿no? R delta es la parcial de R con respecto a delta evaluada con delta igual a 0 y omega delta es en la parcial de omega con respecto a delta evaluada en delta igual a 0. Estas son ahora las coordenadas del sistema lineal. Entonces ahora definimos unos estados linealizados, ¿no? Delta omega y delta teta mayúscula. Ahora vean, aquí delta teta están ya en R3, ¿no? Ya localmente nos quedamos como si estuviéramos en R3. Y entonces aquí obtenemos que ese delta teta es este término y delta omega es omega delta. Este es más fácil porque este es su espacio de configuración es R3. Perdón, pero no hay mucho problema ahí. Entonces hacemos la dinámica linealizada. Esta sería la dinámica linealizada. Y bueno, aquí está la parte que nos interesa. En esta parte tenemos todo esto de aquí. Vean, aquí ya se pusimos otra notación. Y bueno, esto en realidad es algo que depende de delta teta. Esta R, recuerden que R es la identidad.
y ya nada más depende de delta teta. Lo podemos escribir de esta forma. Y aquí lo que va a cambiar es esta matriz kappa, ¿no? Que va a depender de cuál es la solución. Entonces, kappa va a ser igual a esto, y R es igual a RD, o igual a igual a igual a dependiendo de cuál solución escojamos, ¿no? Entonces, en el punto de equilibrio que queremos, que es el primer caso, kappa es positiva definida, ya lo hicimos, ¿no? Por lo tanto, cerca de este punto de equilibrio, la dinámica es localmente exponencialmente estable, y alrededor de los otros puntos de equilibrio, kappa tiene al menos un valor característico negativo. Entonces, alrededor de los otros puntos, esto va a ser inestable, ¿no? Entonces ya logramos el objetivo, ¿no? Ok, déjenme ver si tengo esta simulación para que la podamos hacer. Me parece que era la práctica 3, pero... Sí, aquí está. Les voy a pasar la simulación. Entonces, vamos a ver esta simulación. Voy a cerrar la anterior. Entonces, a ver. Cerrar. No hicimos ningún cambio. Y voy a subir esta, ¿no? Porque si alguno de ustedes está con MATLAB abierto, puede hacerlo directamente, ¿no? Lo voy a dejar compartir. No veía el chat. Doctor, disculpe, qué pena. Si también le queda fácil, de pronto poder descargar la presentación, es como para irla siguiendo uno, también esa presentación es para toda esta semana, ¿cierto, doctor? La que usted tiene. ¿Perdón? Qué pena, doctor. Que si le queda fácil también que nos pueda colocar ahí en el chat la presentación, Sí. pues para poderla ir siguiendo, porque es para toda la semana, ¿cierto? Entonces, para poderla seguir, para leerlo Bueno, y repasarla previamente. Gracias. Sí. Ok, voy a subir la simulación y esta transparencia. Aquí ya termina esta parte. Vamos a cambiar, pero bueno, vamos a subir. Y voy a subir de una vez las transparencias, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Y voy a subir una vez de lo que sigue, ¿no? Vamos a ver en el siguiente órgano. Listo. Entonces vamos a implementar este controlador, ¿no? Nuevamente aquí tengo esto. Y déjenme ver, vamos a analizar que tenemos en esta práctica 3. Nuevamente aquí tenemos la dinámica, ¿no? Lo mismo que teníamos antes. R, sí, lo mismo. Ahora vamos a ver. Acá ya vimos, ¿no? Este es el convertidor. El convertidor que ya tiene, que nos lleva el vector y el ángulo. Disculpe, tenemos la parte de no se está compartiendo, doctor. Perdón, sí.
Listo, entonces estábamos ahora con la práctica 3, ¿no? Entonces vamos a revisar qué tiene. Aquí tenemos la dinámica como estaba en el caso anterior. Aquí. Después tenemos acá, bueno, las condiciones iniciales. Aquí. 0, 0, muy bien. Aquí, bueno, estamos viendo el eta, epsilon, omega y el ángulo. Aquí está la parte de realidad virtual, ¿no? Entonces no ha cambiado nada. Vamos ahora a ver el controlador. Aquí está el controlador. Bueno, ahora este es KP, KD. Aquí están las constantes A1, A2, A3. Aquí está E1, E2, E3. Aquí está S de E1, S de E2, S de E3. Recuerden que esta es lo que nos construye la matriz antisimétrica. Luego aquí tenemos la matriz de identidad. Tenemos S de epsilon para reconstruir a R. Aquí tengo a RD, una red de este tipo. KP, KD. Este es RA. Y el control. KD omega más KP RA. Vamos a ver qué hace este controlador. Aquí está, vean, lo mandé a 45 grados. ¿No? Está en 45 grados. Aquí vemos el comportamiento, ¿no? Va bajando así. Y si aquí sí lo podemos capturar con una envolvente asintótica. Vean, vamos a cambiar otro punto de equilibrio. Voy a mandarlo a la identidad. ¿Está? Okay, voy a poner las dos simulaciones. Esta. Voy a poner la vista frontal. ¿Por qué cambió? Esta es la vista frontal y listo, aquí va. Bueno, observen algo interesante, que el cuaterno se quedó en la otra orientación, bueno, en la supuestamente otra orientación, ¿no? -1, 0, 0, que es la misma.
Y bueno, aquí sí podemos acotarlo con un decaimiento asintótico. ¿Vale? Aquí podemos poner una función y va a ir decayendo así, ¿no? Acotado por esa función. Aquí lo estamos mandando a cero. Otra vez, ¿alguien quiere ver algún ángulo particular? El de rol, doctor. ¿Perdón? El ángulo, estamos hablando de los ángulos, el rol. Ajá, no, pero aquí estamos enviándolo a una orientación deseada. Fíjate, aquí Okay. yo con esta RD hice una rotación alrededor del eje Z, ¿no? Con un ángulo de pi sobre 4. Ya. Aquí lo mandé a la orientación 0, 0, 0, ¿no? Fíjate, cuando hago, vean, aquí está en 0, ¿no? Aquí está en 0. Ahora lo voy a mandar a la otra. ¿Esta? Bueno, hacer tracking, recuerden que hicimos todo el análisis con la linealización, ¿no? Y no consideramos que RD fuera variante en el tiempo. Pero bueno, vamos a poner una referencia variante en el tiempo, vamos a ver qué hace. Normalmente, pues la referencia la podemos hacer lenta, igual y funciona. Bueno, es una rotación alrededor del eje Z, ¿no? Entonces, vamos a meterle una referencia variante en el tiempo y vamos a ver qué es lo que sucede. Disculpe, doctor, una pregunta. Sí, ¿Hay alguna manera de hacer que llegue al ángulo deseado sin que primero tenga ese sobretiro hasta casi los 200 grados? Sí, lo que pasa es que le estoy poniendo esta velocidad angular. Para emular el caso anterior, cuando concluimos de que el resultado con cuaternos no se reflejaba en el espacio SO3, ¿no? Entonces, Ya. primero tiene que compensar esta velocidad angular, por eso gira tanto, ¿no? Ya. O sea, si la bajamos, va a ser menos fuerte el transitorio, pero el punto importante es mira, que de aquí ya lo puedes mantener con una convergencia asintótica, ¿no? Lo puedes acotar por arriba. Sí, sí, sí. En el caso, recuerden, el caso de un pico que ya se salía, ¿no? En el caso anterior. Entonces, vamos a meter es más agresivo si aumentamos la velocidad. Sí, pues esto es por la velocidad, ¿no? Por esa velocidad que tiene de dos. O sea, no podemos decir si es alta o baja, porque los parámetros están inventados, ¿no? La inercia es la identidad, todo está inventado. Pero bueno, primero tiene que compensar esa rotación. Mira, aquí se ve. Aquí está la rotación en X, aquí está en grados por segundo. Primero tiene que bajarla. Es la que ocasiona esto. Vamos a meter una referencia variante en el tiempo para ver qué sucede, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí tengo el tiempo, aquí está el tiempo. Pues aquí es acá en el controlador y no tengo el tiempo. Vamos a, aquí no se usa, ¿no? Vamos a quitarlo de aquí. Y
Voy a pasarlo por acá. Vamos a meter el tiempo. Y vamos a hacer esta referencia variante del tiempo, ¿no? Vamos a hacer el giro alrededor de Z para no perderlo, ¿no? Voy a poner aquí, sería cualquiera, ¿no? Zeta, igual a I sobre 4 por el seno de 0.1 por el tiempo. Seno. Aquí, como pueden ver, no estamos compensando la R de punto, ¿no? Aquí aparece R de punto, entonces probablemente vamos a tener ahí, o sea, no podemos garantizar que va a funcionar, ¿no? Tal vez estaría bien modificarlo para tratar de hacer lo que haga seguimiento de trayectorias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hace. Pues, afortunadamente es simulación y no puede pasar nada extra. Bueno, no puede pasar ningún accidente, ¿no? Bueno, obviamente no tenemos aquí el error, pero yo creo que ahí tenemos un error en estado estacionario porque no estamos compensando R de punto, ¿no? Pero pues más o menos intenta hacerlo, ¿no? Obviamente si le bajamos la velocidad más la velocidad a la trayectoria de seda, pues también lo podría hacer, ¿no? Y bueno, déjenme mostrarles un video donde hicimos una aplicación de esto. Aquí. Aquí lo que hicimos es emular el comportamiento de un satélite. Y bueno, como aquí no tenemos dónde hacer experimentos sin gravedad, lo que hicimos fue emular las condiciones en agua. Entonces el satélite sería como un vehículo subacuático, ¿no? Aquí las entradas de control son las ruedas inerciales. Esas, al acelerarse generan un momento. Entonces aquí estamos controlando la orientación. Aquí solamente controlamos la orientación. Y el controlador se diseñó directamente en SO3, ¿no? Este fue un trabajo del doctor Rolando Cortés Martínez, ¿no? Bueno, aquí aplicamos algo de esto, ¿no?
diseñar el controlador en SO3 y bueno, luego la implementación. Y bueno, el objetivo, bueno, otro de los objetivos sería hacerlo esto en una esfera, ¿no? En un momento en una feria aeroespacial vimos que lo hacían en una esfera, pero después dejaron de comercializar ese prototipo, ya nunca lo pudimos volver a ver, no sabemos en realidad qué pasó, probablemente no funcionó. Este funciona, pero echarlo a andar es bastante complicado, ¿no? Que esté en condiciones de flotabilidad no es sencillo. Entonces sí toma tiempo poner a funcionar este prototipo. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta este momento? No, pues está bastante ilustrativo. Esto dice que fue trabajo de un estudiante de doctorado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo lograron sumergir? Con contrapesos. ¿Ves esos bloques que están ahí abajo? Ajá. Había que meter, mira ese bloquito de abajo, era con contrapesos. Pero sí, cuesta bastante, ¿no? Hay que estarle ahí metiendo bastante tiempo. Bueno, para lograr que se mantenga una profundidad más o menos estable. Y luego también hay que jugar con las velocidades a las que se va a mover, ¿no? Para que no genere tanta turbulencia en el agua. Entonces, bueno, pues se ve bien y funciona el controlador, pero para hacerlo ya, digamos, comercial, yo creo que la opción es con aire, ¿no? Y es lo que estamos tratando de intentar. Meterlo en una esfera que quede en el centro, y la esfera le hacemos una camita también cónica, y con aire la hacemos flotar. Pero eso es lo que estamos tratando de emular. Otro problema que hay que resolver aquí es que las ruedas de reacción generan un momento cuando se aceleran. Entonces, se saturan. No pueden generar un momento, por ejemplo, constante, ¿no? Para compensar perturbaciones no lo pueden generar porque se saturan. Entonces, lo que se tiene que hacer es meter otro actuador, nuevamente bobinas. Y entonces ya juegas ahí con la colocación del control. Cuando el error es grande, pues metes a las ruedas. Ya que estás cerca, metes a la bobina magnética. Y entonces con eso ya puedes hacer un mejor control. Eso lo hicimos por nada más en un grado de libertad. Porque al final, bueno, ya no nos dio tiempo de meter todas las bobinas magnéticas, ¿no? Aquí necesitamos 4, ya se complicaba. Aquí tenemos 4 ruedas, tenemos una redundante, ¿no? Que normalmente se mete para tratar de frenar, para evitar la saturación, pero de todos modos se satura muy rápido, ¿no? Genera el momento y rápido se saturan. Bueno, ¿alguna duda con esto? Esto era, bueno, no bien un mensaje de que tengan cuidado, ¿no? Si hacen su diseño con alguna representación, pues siempre tengan ese cuidado de, bueno, qué pasa en la otra representación, ¿no? ¿Realmente se mantiene o no se mantiene, ¿no? Entonces, y es lo que puede pasar, ¿no? Si no lo reinterpretamos, pudiéramos tener giros que no requerimos. Y vean, por ejemplo, aquí un giro que no requerimos, pues sí nos afecta mucho, ¿no? Porque pues es consumo de energía, las ruedas se van a saturar, y bueno, desde ese punto de vista sí nos afectaría aquí dar giros innecesarios, ¿no? Entonces, este controlador está diseñado directamente en SO3, ¿no? Bueno, entonces, si no hay dudas, comentarios, ¿alguna duda, comentario? Vamos a continuar y vamos a, bueno, ya tenemos el esqueleto de los vehículos, vamos ahora a meter los músculos. Quienes bajaron los archivos de simulación, ¿sí los pudieron correr?
¿Alguno de ustedes corrió las simulaciones? Ok, sí, aquí alguien contestó que sí. Yo creo que sí funciona, ¿no? Bueno, entonces vamos a la siguiente parte, del curso, ¿no? Vamos ahora a poner las fuerzas. Vamos a ver de dónde vienen las fuerzas que vamos a considerar. Bueno, como estamos interesados en vehículos aéreos, pues las fuerzas tienen un origen, las principales tienen un origen aerodinámico. Y vamos a ver aquí algo de aerodinámica, pero muy, muy básico. La aerodinámica, pues, es toda otra área de investigación. Es un área muy compleja y muy interesante, pero bueno, no la vamos a abordar en este curso, ¿no? Y para nuestro curso lo que vamos a considerar es un flujo conocido como, un movimiento de fluido conocido como flujo permanente. Con esto va a ser suficiente para caracterizar las fuerzas y obtener los modelos en los cuales estamos interesados. Bueno, este tipo de flujo se define bajo el postulado de que el estado de movimiento es permanente en cualquier lugar dentro del fluido. Es decir, yo tengo un fluido y entonces le voy a poner un sistema coordenado y en cualquier coordenada espacial, pues la cantidad asociada, por ejemplo, velocidad, presión, densidad, se va a mantener. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, bueno, que aquí tengo un flujo que va para allá. Así está corriendo para allá. Entonces, aquí pongo un sistema coordenado, aquí está mi origen. Entonces, en esta coordenada, pues yo voy a suponer que siempre la presión es la misma, ¿no? Voy a tener una presión igual, vamos a ponerle igual a 10, ¿no? Y una velocidad igual a 5. Entonces, todas las partículas que pasen por aquí tienen que ajustarse para cumplir con esa condición. Entonces, las partículas tienen que ajustar su trayectoria para que cuando lleguen a este punto cumplan con esa condición. Obviamente, esto tiene que ser continuo. Entonces, por aquí, pues tengo toda una distribución de presiones, densidades y velocidad. Es lo que tengo aquí, ¿no? Esta condición va a implicar que las cantidades necesarias para la completa descripción del flujo tienen valores constantes en cualquier punto fijo dentro de la región ocupada por el fluido. Entonces, como les decía, este punto aquí, la presión vale tanto, la velocidad vale tanto. Entonces, pues la trayectoria tiene que ajustarse para que cuando pase por aquí, cumpla con esas condiciones. Entonces, en un flujo permanente, la presión, la densidad, la magnitud y la dirección de la velocidad son funciones de la posición en el espacio, pero independientes del tiempo. Estamos empezando a quitar variables que luego nos ponen problemas. Aquí está ilustrado. Vean, tengo este cuerpo, y alrededor de este cuerpo están corriendo estas líneas de flujo. Y entonces, en estos puntos, en este punto de coordenada X1, Y1, la densidad tiene un valor. En este punto de coordenadas X2, Y2, la presión tiene un valor. Y en este punto de coordenadas X3, Y3, la velocidad tiene un valor. Obviamente aquí en este punto también tenemos una presión y una velocidad, también en este, una presión y una velocidad, pero esos valores son fijos. Entonces, quienes van a ajustarse para cumplir con esas condiciones son las partículas. Es importante observar lo que les decía, ¿no? Que aunque la velocidad en cada punto es constante, o sea, en cada punto, si en cada punto es constante, el movimiento de la partícula dentro del fluido no es uniforme, ¿no? Porque la partícula tiene que ir ajustando su velocidad de trayectoria para cuando llegue a ese punto, pues cumpla con la velocidad que debe tener ahí. La partícula debe adaptar continuamente su velocidad a la velocidad que corresponde a su posición instantánea. Su posición instantánea en ese en ese volumen de control, le va a decir qué velocidad debe traer, qué densidad debe tener y qué presión debe tener. Entonces, en realidad no es un movimiento uniforme, ¿no? Las partículas se aceleran, se frenan para cumplir con las condiciones.
La teoría del flujo permanente aplica a la mayoría de los problemas de importancia en dinámica de vuelo. Pero bueno, aquí estamos excluyendo dinámica de vuelo a muy baja velocidad y a muy baja escala, y dinámica de vuelo a muy alta velocidad. Entonces tenemos un cuerpo rígido en movimiento rectilíneo uniforme a través de un fluido en reposo. Vamos a suponer que tenemos nos estamos moviendo en un auto, ¿no? Vamos a movernos en el aire. Un observador moviéndose con el cuerpo rígido tendrá la impresión de ver un flujo permanente de fluido alrededor del cuerpo en reposo. Pudiéramos considerar que es la otra idea, ¿no? En lugar de que yo me esté moviendo, en realidad lo que es que yo estoy detenido y hay un flujo que se está moviendo alrededor mío. Entonces, tenemos estas dos interpretaciones, ¿no? Ya sea que yo me muevo dentro del fluido o yo estoy detenido y el fluido se mueve, ¿no? Pasa a través de mí. Entonces, este flujo aparente se conoce como movimiento relativo del fluido con respecto al cuerpo rígido en movimiento. Ya sea que el cuerpo se mueva o el cuerpo esté detenido y el flujo es el que esté moviendo. Entonces, vamos a colocar un sistema de coordenadas en el cuerpo rígido y en cualquier punto expresado con respecto a este sistema de coordenadas, la presión, la densidad y la velocidad relativa van a permanecer constantes. Lo que habíamos dicho. Hay valores constantes en cada punto, pero las partículas van ajustando su trayectoria para cumplirla. Entonces, el flujo relativo del fluido con respecto al cuerpo rígido es un flujo permanente. Y lo que decíamos, ¿no? Este efecto puede lograrse superponiendo al movimiento original del cuerpo rígido el flujo de un fluido con movimiento rectilíneo uniforme con velocidad igual a la del cuerpo rígido, pero con dirección contraria. Esta es la interpretación de que si yo estoy detenido y el flujo se está moviéndose, pues yo me estoy moviendo dentro del flujo. Y bueno, estas superposiciones en la aceleración no influyen en las fuerzas que el fluido ejerce sobre el cuerpo rígido, que es lo que nos interesa en este momento, ¿no? O sea, nuestros vehículos van a estar moviéndose en un fluido y queremos saber cuáles son las fuerzas que se ejercen en el cuerpo debidas al fluido. Y bueno, las fuerzas van a ser las mismas si el fluido está en reposo y el cuerpo rígido se mueve con velocidad constante, o si el cuerpo rígido está en reposo y el fluido fluye hacia él con velocidad constante en dirección opuesta. Estas dos interpretaciones son las mismas. Y bueno, el movimiento relativo del flujo con respecto al cuerpo rígido se conoce como flujo inverso. Entonces, en un flujo permanente, las partículas del fluido que llegan a un punto, una tras otra. Ahora, vamos a ver el fluido como unas líneas de corriente que están constituidos por partículas. Entonces, en la línea de corriente hay partículas una tras otra. Van ahí caminando sobre la línea de fluido. Entonces, las trayectorias que van a describir las partículas van a ser curvas constantes. Y en cada punto de la curva, la dirección de la tangente pues, va a definir la dirección de la velocidad, ¿no? Entonces, y como va a ir cambiando, pues entonces las líneas de corriente no son rectas, ¿no? Las líneas de corriente se van a ajustar al cuerpo y sus características pues, van a ser, bueno, su forma va a ser para cumplir las condiciones que deben satisfacer, ¿no? En este punto debe tener cierta velocidad, en este punto debe tener cierta velocidad. Entonces, estas curvas vamos a llamar líneas de corriente, ¿no? Tenemos el flujo, el cuerpo, tengo acá bañado por el fluido y en el fluido lo voy a ver como si fueran líneas de corriente, ¿no? Que están pasando alrededor del cuerpo. Y las líneas de corriente de un flujo permanente proporcionan información sobre la magnitud de la velocidad, ¿no? Pues vemos si hay cambios bruscos en la trayectoria, pues tenemos cambios bruscos en la velocidad, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo empezamos a caracterizar elementos, ¿no?
Entonces, vamos a considerar una curva cerrada pequeña y vamos a dibujar líneas de corriente que pasan por su frontera. Y ahora vamos a hacer un tubo de líneas de corriente, ¿no? Como está aquí. Entonces tengo aquí una curva cerrada, otra curva cerrada, aquí tengo líneas de corriente, y voy a suponer que aquí en este tubo de líneas de corriente ninguna línea sale, ninguna entra. Se comportan, bueno, como si estuvieran contenidas en un tubo. Y esto es porque no se pueden desconectar, ¿no? Las líneas de corriente las partículas van una tras otra, ¿no? Sin separarse. Desde la definición de línea de corriente, ninguna partícula del fluido puede entrar o salir a través de la pared. No hay nadie que salga. Es como si agarramos un manojo, entonces nadie sale de ese tubo. Y entonces aquí podemos empezar a hacer algunas caracterizaciones, ¿no? La masa del fluido que fluye a través de una sección transversal del tubo, por unidad de tiempo, debe ser constante a lo largo de esto. Esta constante se llama el flujo. Lo que va pasando por aquí tiene que ser constante. Entonces vamos a empezar a caracterizar algunas cantidades. Entonces tenemos ρ la densidad y B la velocidad en cada sección transversal. Entonces el flujo sería ρ por B por la diferencial de superficie. Ahora, como dijimos que nadie salía ni entraba, entonces lo que pasa por aquí tiene que ser igual a lo que pasa por acá. Y esto lo podemos expresar como está aquí. ρ1, B1, la diferencial de S1 tiene que ser igual a ρ2, B2, la diferencial de S2. Esta relación se conoce como condición de continuidad y pudiéramos tener variaciones en la densidad, ¿no? Si consideramos variaciones en la densidad, tendríamos un flujo permanente compresible. Y las consideramos constantes, no, aquí tendríamos ρ1 igual a ¿qué tal? ρ1. El único cambio sería en la velocidad y en la superficie del área donde están pasando. Vamos a ver, ya empezamos a ver los flujos y decir que habíamos quitado el tiempo, ¿no? El tiempo lo quitamos de este análisis. Vamos a ver cómo expresamos los cambios, ¿no? O sea, si quitamos el tiempo pensaríamos que ya todo es constante, pero no, vamos a ver cómo podemos seguir teniendo cosas que van a variar. Consideren F una cantidad, tal como densidad, presión, o presión relacionada a una línea de corriente. En cualquier punto, en un flujo permanente, esta cantidad tendrá un valor constante, ¿no? Lo que hemos dicho ya muchas veces. Sin embargo, si consideramos una partícula del fluido, se puede evaluar cómo cambia el valor de F cuando la partícula se mueve a lo largo de la línea de corriente. O sea, ahora no vamos a ver variaciones con respecto al tiempo, sino variaciones con respecto a lo largo de la línea de corriente, ¿no? Cómo se va moviendo la partícula y cómo van cambiando los valores de densidad o presión. Vean, vamos a ver en términos de lo que viajó la partícula, ¿no? Porque es cómo se trasladó a lo largo de la línea de corriente. Entonces, supongan que S es la distancia que la partícula viaja en un tiempo t. Entonces, podríamos tener que la derivada de F con respecto al tiempo, la podemos calcular de esta forma, ¿no? La derivada de F con respecto a S, la derivada de S con respecto al tiempo. La derivada de S con respecto al tiempo sería la velocidad. Y entonces tendríamos que la variación de esa cantidad con respecto al tiempo la podemos cuantificar como la velocidad por la variación de esa cantidad con respecto a la distancia, ¿no? A la distancia que viajó la partícula. Entonces, en un flujo permanente, el cambio con respecto al tiempo de cualquier cantidad F puede ser presión o densidad, es igual al producto de la velocidad y la velocidad de cambio con respecto al espacio de F en la dirección de V. Respecto a lo que avanzó la partícula. Entonces, esto es como vamos a caracterizar el flujo aquí. Entonces, son unas líneas de corriente y van cambiando de acuerdo a su posición espacial. Características de densidad,
presión y velocidad van cambiando de acuerdo a su posición espacial. Otra característica que podemos caracterizar a partir de una línea de corriente es qué pasa con la presión, con la presión que aparece en la línea de corriente. Entonces, vamos a considerar un diferencial de línea de corriente, este pedacito de línea de corriente, y entonces vamos a considerar, este sería un diferencial ds, aquí entra rho ds, aquí está la presión P por ds, aquí tenemos la presión P más la variación de la presión ds, aquí tenemos el peso de esta línea de corriente, y aquí tenemos el peso y la altura, ¿no? La altura que tiene esta línea de corriente a partir de un nivel de referencia. Aplicamos la segunda ley de Newton, de masa por aceleración, igual a fuerzas que están aplicando. Necesitaríamos masa por aceleración, igual a las fuerzas que están aplicando. Esta fuerza de aquí es presión por área, es una fuerza. También tenemos presión por área, una fuerza. Y después tenemos el peso. Aquí está la gravedad, la densidad, el diferencial de área y la altura, ¿no? Aquí tenemos la fuerza debida a la gravedad, ¿no? A la altura que tiene esta línea de corriente. Aquí vamos a agrupar términos como esto. Todo está en función de ds, ya no tenemos aquí en función del tiempo. Esta es la aceleración, ¿no? Es el cambio de la velocidad en función del tiempo, pero ahora expresará en términos de su cambio respecto a ds. Entonces, si agrupamos los términos, nos queda como lo que tenemos aquí. Entonces, en un fluido no compresible, vamos a suponer que la densidad es constante. Entonces, podemos reescribir esta ecuación de esta forma. El término aquí nada más, como consideramos que era constante la densidad, podemos escribirlo de esta forma introduciendo el peso específico del fluido. ¿Y ahora qué tenemos con esto? Ahora, vean, la variación de esto con respecto a S es igual a 0. Entonces, esto es constante a lo largo de una línea de corriente. Esto no varía al variar S. Entonces, esto es una cantidad constante a lo largo de la línea de corriente. O sea, hay un balance entre la presión, la altura y la velocidad a lo largo de la línea de corriente. O sea, ahora, ¿se acuerdan que les había dicho que en cada punto la presión, la densidad y la velocidad podrían tomar un valor, lo había dicho como si fuera un valor arbitrario, ¿no? En realidad no puede ser un valor arbitrario. Tiene que satisfacer estas condiciones. Por ejemplo, si yo aumento mucho la presión, la velocidad tiene que bajar y la altura, ¿no? O si aumentamos mucho la altura, pues estas tienen que ajustarse para que esta cantidad sea constante. Vean, todos los términos en H tienen unidades de longitud. Esto es B cuadrado entre 2G. Aquí tenemos metros al cuadrado entre segundo al cuadrado. Aquí tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces los segundos se van y un metro se va y este tiene unidades de metros. Entonces B cuadrado sobre 2G se conoce como la carga de velocidad. Y es la altura desde la cual un objeto debe caer libremente para alcanzar la velocidad V. Vamos a caer un objeto y esa sería esta carga de velocidad. P sobre gamma se conoce como carga de presión y representa la altura de una columna de fluido cuya presión en su parte superior excede por P a la presión en su parte inferior, excede por P a la presión en su parte inferior. Entonces, la carga de presión, carga de velocidad, carga de presión. En estos términos, o sea, en estos términos de estos elementos que acabamos de definir, la ecuación de Bernoulli la podemos expresar como sigue. A lo largo de toda la línea de corriente, la suma de la carga de velocidad
la carga de presión y la elevación sobre el plano de referencia es constante. Entonces, bueno, ya hay una cierta relación, ¿no? Si yo defino la presión, pues la velocidad va a tener que ajustarse para que se cumpla esta ecuación de Bernoulli. Entonces ya no queda tan libre el fluido, ¿no? Como yo lo había presentado al inicio, pues pareciera que pudiéramos asignar arbitrariamente valores de presión, de velocidad y de densidad, y ya que las líneas se ajusten como puedan, ¿no? Pero no, tienen que satisfacer esta condición, ¿no? Bueno, para fluidos compresibles, la ecuación de Bernoulli queda como sigue. Cuando que la densidad es función únicamente de la presión, otra simplificación, la carga de presión nos quedaría como está aquí, o sea, la densidad varía con la presión, entonces tendríamos esto. Ahora esta HP ya queda algo más complicado, ¿no? Tendríamos que hacer esta integral. En la mayor parte de las aplicaciones de dinámica del fluido se pueden despreciar los efectos de compresibilidad y el peso del fluido. Por lo tanto, nos queda solamente esto como la ecuación de Bernoulli, un balance entre la presión y la velocidad. Recuerdan cuando empezamos con control, a veces usamos la función de energía como función de la P1. Y cuando no hay fuerzas externas, normalmente esa derivada es cero, ¿no? Entonces, esa energía es constante. Entonces, este es de alguna forma el equivalente. En todas las líneas de corriente vamos a tener este balance, ¿no? Este balance entre la carga de velocidad y la carga de, ¿cómo llamamos? Carga de presión, ¿no? Carga de presión es constante. Entonces, este es otro ingrediente que tenemos. Pues ya teníamos el flujo permanente. La condición del flujo permanente es esa doble interpretación, ¿no? Que puede ser, yo me muevo dentro del fluido, porque estoy entendido, el fluido es el que se mueve, y entonces dijimos que, bueno, ahí en esa condición, pues las características del fluido, como características llamamos a densidad, presión y velocidad, dependen de la posición espacial. Lo dejamos libre, pero bueno, ya vimos que con la ecuación de Bernoulli, en realidad no están tan libres, ¿no? Hay un ajuste, que aumenta una, la otra tiene que disminuir, porque tienen que mantenerse constantes. Otro elemento que vamos a considerar es la presión dinámica. H se conoce como la carga total, y aunque es constante a lo largo de las líneas de corriente, no es igual en todas ellas, ¿no? Otra vez, pues cada línea de corriente tiene su carga total. Cada línea de corriente tiene su carga total. Entonces, cada línea de corriente tiene un balance diferente entre presión y velocidad. Ahora, ¿cómo conocemos esa carga? Bueno, pues lo que se hace es considerar que las líneas de presión de corriente tienen su origen en regiones de velocidad y presión constantes. O sea, muy lejos antes de chocar con el cuerpo rígido, con el vehículo, pues tenemos una cierta velocidad del fluido y una cierta carga de presión. Y en estas regiones H es igual en todas las líneas de corriente, ¿no? Antes de que choquemos con el fluido, vamos a asumir que todas las líneas ahí sí vienen paralelas, ¿no? De forma paralela y vienen moviéndose de forma uniforme, ¿no? Entonces, en estas regiones H es igual en todas las líneas de corriente. Todas las que están muy lejos antes de chocar con el vehículo, pues vienen paralelas con la misma carga total. Ahora, debido a que la carga total permanece constante a lo largo de las líneas de corriente, esta será constante en todo el campo del flujo. Entonces, si yo tengo una línea de corriente que trae una carga hasta por allá, cuando llega aquí se tiene que mantener, ¿no? Entonces, cuando choque con el vehículo, pues todos los cambios que sufra tienen que mantener la carga total que trae. Entonces, esos cambios de presión y velocidad tienen que ser tales que se mantenga esa carga total. El flujo inverso es un flujo permanente, de tal forma que la ecuación de Bernoulli también vale, ¿no? Sobre sus líneas de corriente. Entonces, nuestro problema principal en la dinámica es el movimiento rectilíneo uniforme de un objeto a través de una masa. Aquí tenemos nuestro objeto. Este es como un perfil aerodinámico.
Y tenemos nuestro sistema coordenado. Y acá, antes de chocar con el objeto, pues tenemos una cierta carga, ¿no? Una carga de velocidad y carga de presión. Entonces, a una distancia considerable del objeto, y aquí es una distancia considerable, la velocidad y la presión del flujo son constantes e iguales a V y P. Entonces, la carga total sería P cuadrado entre 2G más P entre gamma. Recuerden que gamma es el peso específico. Cuando las líneas de corriente aquí vamos a hacer una idealización, ¿no? No vamos a considerar qué pasa cuando chocan, ¿no? Cuando chocan la primera vez, pues hay un pequeño transitorio en lo que se restablece el flujo, ¿no? O también cuando cambia de dirección la aeronave, pues hay un pequeño transitorio en lo que el flujo se restablece. Eso no lo vamos a considerar en este curso. Entonces, cuando las líneas de corriente alcancen el objeto, se van a dividir en dos, ¿no? Y en este punto, unos se van a ir para acá y otros para acá. Entonces, vamos a considerarlo el caso ideal. Los dos grupos de líneas de corriente están divididos por una línea de corriente que toca el objeto en el punto S, y este punto se conoce como punto de estancamiento, ¿no? Aquí este es un punto de estancamiento en donde la velocidad se hace cero. Entonces, en el punto de estancamiento la velocidad es cero. Entonces, como traíamos una cierta carga, y como en el punto de estancamiento la velocidad es cero, entonces aquí tendríamos, dijimos que es la H con la que llegan, la H que está aquí de esta línea también es igual a esta. Cuando llega aquí, la velocidad se hace cero. Entonces, en el punto de estancamiento nos queda, esto se hace cero, nada, nos queda la presión en el punto de estancamiento entre gamma, y tiene que ser igual a la que venía acá, ¿no? Entonces, tenemos esta ecuación. Tenemos, aquí faltaría, aquí tendríamos Bs al cuadrado entre 2G más esto. Pero en el punto de estancamiento la velocidad es cero. Este termina en cero. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces, si conocemos las dos presiones y la densidad, podríamos calcular la velocidad, o podemos obtener esta relación. La presión en el punto de estancamiento, que es un punto donde la velocidad es cero, menos la presión que traía la línea de corriente, es igual a ρ entre 2 por la velocidad al cuadrado. Y esta cantidad se conoce como presión dinámica. Tiene dimensiones de presión. Vean, la densidad es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? En el sistema que usamos nosotros. Luego, la velocidad al cuadrado es metros cuadrados entre segundos cuadrados. Entonces, esto me da, a ver si lo hice bien o no. Rho, si es kilogramos, metros cúbicos, ¿no? ¿Velocidad? Y velocidad al cuadrado. Aquí me queda kilogramo entre metro y entre segundo al cuadrado. ¿Esto es presión? Claro. Ahora sí estoy bien, ¿no? Esto es densidad. Esto es velocidad al cuadrado. Esto no me queda en presión. Vamos. Aquí. Ahora tendría que entender dimensiones de presión. Aquí debo estar cometiendo un error, ¿no? Y la densidad es entre volumen, ¿no? Déjenme verificar esto. Esto tendría que tener dimensiones de presión. Y esto se conoce como la presión dinámica.
Y las diferencias de presión a velocidades de hasta 120 metros sobre segundo son pequeñas, por lo que los efectos de compresibilidad del fluido pueden despreciarse. Entonces, tenemos otra característica del fluido que tenemos es la presión dinámica. Y, bueno, utilizando esta característica de la presión dinámica, de que la carga total se tiene que mantener constante a lo largo de una línea de corriente, y aquí las unidades son consistentes, pero ya me equivoqué. Si da estas dimensiones de presión. Aquí me confundí un poco con esta, ¿no? Pero bueno, déjenme verificarlo bien. Bueno, ahora con esto de la presión dinámica podemos calcular la velocidad, medir la velocidad utilizando lo que se conoce como el tubo Pitot. Vean, el tubo Pitot se hace un objeto de esta forma. Recuerden, lo que necesito conocer son las presiones, ¿no? Entonces, voy a aplicar la ecuación de Bernoulli a los puntos S, a este punto, y al punto C. Entonces, en el punto S es un punto de estancamiento. Aquí la velocidad es 0. En el punto C, tengo la presión en C y la velocidad en C. Entonces, con este sistemita puedo medir la presión, la presión en S y la presión en C. Ahora, bueno, aquí el punto es cómo seleccionar este objeto, ¿no? Vamos a suponer que este punto se selecciona de tal forma que BC y PC no son muy diferentes. A ver, voy a esperar un poquito porque tengo problemas con el internet. Voy a repetir esto. Voy a aplicar la ecuación de Bernoulli a los puntos S y C. Entonces tendría esta, ¿no? Aquí tendríamos BS cuadrada entre 2G. Bueno, aquí la G ya la quitamos. Quitamos la G. Desde aquí quitamos la G, ¿no? Vamos, la G se fue con este. Ese es el peso, ¿no? Y entonces aquí tendríamos BS, este es 0. Nos queda esta ecuación, ¿no? Ahora, si queremos medir la velocidad que está hasta por acá donde inician las líneas de flujo, pues este lugar lo tenemos que seleccionar de forma adecuada, ¿no? Que no esté tan perturbado. Entonces vamos a suponer que normalmente va a tener una forma fuselada para que no perturbe mucho el fluido. Y entonces seleccionamos al punto C de tal forma que BC y PC no sean muy diferentes de los valores acá. Entonces de aquí podemos calcular la densidad, la velocidad, ¿no? De esta forma. Aquí otra vez aparece el peso porque vamos a calcular la presión con esta diferencia de altura. Tendríamos la velocidad. Entonces es una forma de calcular la velocidad de un vehículo aéreo, ¿no? Utilizando el tubo Pitot. Bueno, ya tenemos algunas características del fluido, básicamente que es un flujo permanente, que satisface la ecuación de Bernoulli en sus líneas de corriente. Entonces tenemos la definición de la presión dinámica y vimos una aplicación de la presión dinámica para calcular la velocidad, ¿no? Con el tubo Pitot. Otra característica del fluido es la viscosidad. El efecto de los esfuerzos constantes debido a la viscosidad del fluido. Aquí, ¿cómo lo podremos ver? Vamos a considerar dos líneas de corriente contiguas. Una de ellas moviéndose a mayor velocidad que la otra. Entonces, lo que va a producir esto es un esfuerzo constante entre ellas. Aunque tenemos, estas son nuestras líneas de corriente. Y esta es la velocidad, ¿no? La velocidad de esta línea de corriente es mayor que la de aquí abajo. Y vamos a tener un esfuerzo cortante, ¿no? Y un esfuerzo de este tipo, ¿no? Deslizamiento entre las dos líneas de corriente. En fluidos muy densos, este esfuerzo cortante va a modificar considerablemente la trayectoria de las líneas de corriente. Sí, obviamente, si el fluido es muy denso, este esfuerzo va a ser muy grande,
entonces estas ya no van a mantenerse rectas, ¿no? Van a empezar a sufrir una curvatura debido a la viscosidad. En aire estos esfuerzos cortantes pueden despreciarse y aún así obtener resultados adecuados para la teoría del movimiento. Lo que nos interesa, los podemos despreciar. La teoría hidrodinámica basada en suponer que el esfuerzo cortante puede considerarse como una presión perpendicular constante se conoce como la teoría del fluido perfecto. Sin embargo, deben tenerse en cuenta posibles modificaciones a los resultados debidos a los esfuerzos cortantes. Aquí en aerodinámica es muy experimental, ¿no? La aerodinámica tiene una parte teórica, en donde hay bueno, se predice cómo se va a comportar el fluido. Hay una parte computacional, ¿no? O sea, hay múltiples softwares de fluidos computacionales para tratar de predecir cómo van a ser las fuerzas. Entonces, hay que hacer esa combinación, ¿no? Está la combinación teoría, la parte computacional y la parte experimental. O sea, la parte experimental es como pues, lo que va a cerrar el capítulo. O sea, si yo hago teoría y luego hago con software la predicción, pues lo que va a cerrar todo esto es tener resultados experimentales. Y esto normalmente es difícil de hacer, ¿no? Esto es... Yo llevo algunos años tratando de hacer un avión en la que pudiera hacer caracterizaciones, pero pues no ha sido posible concretarlo, ¿no? Ya tener un avión instrumentado en donde yo pudiera predecir las fuerzas, después volar y validarlas, ¿no? Entonces, aquí esto se basa mucho en hacer modificaciones de acuerdo a los resultados experimentales. Y bueno, estas son simplificaciones, ¿no? Los filamentos se pueden considerar filamentos de líneas de corriente con espesor constante, y entonces considerarse que la velocidad únicamente varía con respecto a Y, ¿no? Como está en esta figura, solamente aquí va aumentando la velocidad. Entonces, esta sería una medida de la variación de velocidad entre los filamentos, y entonces podríamos hacer una aproximación de los esfuerzos cortantes, ¿no? De esta forma, con mu, el coeficiente de viscosidad, una constante física del fluido. Recuerden, el fluido va a tener caracterizado por densidad, viscosidad, y a partir de este coeficiente y la densidad se define la viscosidad cinemática, que es esta, que tiene unidades de masa entre longitud por tiempo. Podemos expresar así, ¿no? Bueno, propongo que le dejemos hasta aquí, porque lo que sigue es, bueno, si no vamos a poder estudiar toda la dinámica de fluidos computacional, ¿cómo le vamos a hacer para obtener las fuerzas, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, muy de ingeniería. Bueno, yo voy a suponer que las fuerzas que un fluido ejerce sobre un cuerpo van a depender de las características del fluido. ¿Cuáles son? Pues densidad, viscosidad o viscosidad cinemática. Las características del vehículo que está en ese fluido. ¿Cómo lo caracterizo? Bueno, pues probablemente lo voy a caracterizar con un área, ¿no? Una primera aproximación sería, bueno, pues el área que es frontal del vehículo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podría influir? La velocidad, ¿no? La velocidad del fluido. ¿Qué otra cosa podría influir? La orientación del fluido. ¿Cómo está orientado el fluido? No, la orientación del vehículo, por ejemplo. ¿Cómo está orientado el vehículo respecto al fluido? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de combinar todas estas características. Por ejemplo, de orientación, voy a tratar de medir la orientación de una línea de referencia del vehículo con respecto a la orientación de la velocidad. Las características del fluido, pues está la densidad, ¿no? Puede ser la densidad. Otra vez la geometría del vehículo, pues a lo mejor el área frontal y la velocidad. Entonces voy a combinar todo esto. Imagínense que lo metemos a una cajita, lo revolvemos y decimos, esto me tiene que dar una fuerza. Entonces lo que voy a hacer es combinar. Voy a combinar todas estas cantidades a un cierto exponente para que me dé unidades de fuerza.
Y así vamos a obtener una caracterización de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre un vehículo. Okay, obviamente ustedes van a decir, bueno, pues sí, ya se ve que son las fuerzas, pero ahora, ¿qué tan real es esto? Bueno, pues ahí tuvimos que irnos, creer en esto, y para los objetivos de control, normalmente va a funcionar. Ya les mostré un cuadrirotor volando, tenemos también un avión volando, y bueno, con esta primera aproximación es suficiente. Obviamente no, pues no estamos considerando todo, pero pues el controlador nos ayuda a modificar, ¿no? Digamos, a que todo pase bien. Y esto es lo que se ha aceptado siempre, ¿no? En la aeronáutica, o sea, no se pueden obtener las fuerzas de forma analítica. Entonces lo que se hace pues es esta combinación de elementos para llegar a una cierta unidad, que es la de fuerza o de momentos. Con eso ya caracterizamos nuestras fuerzas y momentos, y ya podemos empezar a analizar ahora el vehículo desde el punto de vista de control, ¿no? Ya sea para diseñar controladores o para, digamos, también podríamos ver cuál es su respuesta en lazo abierto, ¿no? Para ver qué tan rápido tendría que funcionar nuestro controlador. Entonces, eso es lo que sigue. Entonces, ¿qué les parece si terminamos hoy aquí y continuamos mañana?